Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con el doctor Brice Lozada y el licenciado Max Murillo para hacer otro programa de la serie Hablando de Bolivia con una taza de café. Esta entrevista tiene básicamente el objetivo de explorar los conceptos de racismo, de discriminación, hablar del origen, hablar de las connotaciones políticas del racismo en la actualidad y un poco tratar de pensar qué podría pasar a futuro en el país si los climas de polarización no encuentran un canal de diálogo, un canal o un puente que nos lleve a un mejor entendimiento. Quería comenzar la entrevista preguntando a ambos, primero al doctor Brice, ¿cuál es el origen del racismo en Bolivia, tomando en cuenta que en estos tiempos hablar de razas ya parece una cosa superada? Sin embargo, no tanto por el término raza, sino por la construcción social del racismo, es algo que está muy vigente en Bolivia. Gracias por invitarme a este programa. Pienso que el tema del racismo no es solo en Bolivia, es parte del género humano, es decir, de la humanidad entera, y desde que existe el hombre ha existido racismo, no necesariamente vinculado a las razas, pero sí a la segregación y a la autoidentificación de una facción enfrentada a otra. En la medida en que un grupo de personas establece cierta identidad y una posición en la sociedad que es una posición de lucha, de enfrentamiento, hay racismo. Normalmente se entiende el racismo solo desde una perspectiva biológica y la tendencia ideológico-política que ha extremado esa posición biológica, el racismo biológico, es sin duda el nazismo. Es decir, el nacionalsocialismo se autocomprendía a sí mismo, los de la SS, los nazis en general, como una raza superior destinada a gobernar el mundo y a someter a las razas inferiores con sus aliados los japoneses y los italianos. Entonces esa concepción de ser racialmente desde el punto de vista biológico es efectivamente una manera de comprender el racismo y extremarlo. Sin embargo, hay otras formas de expresión del racismo, lo que se llama, por ejemplo, el racismo social, o también el origen del racismo moderno, establecido en el siglo XVII, particularmente con las grandes movilizaciones en Inglaterra de algunos grupos que querían reconocimiento, que frente al poder absoluto del rey y la nobleza, querían reconocimiento, grupos de miserables marginales que declararon además la guerra de las razas. Entonces esa consigna de guerra de las razas era para el reconocimiento de ellos mismos por parte de los grupos poderosos. Y eso aconteció en el siglo XVII en torno a la guerra civil inglesa con algunos dirigentes, pero más que dirigentes, con grupos populares que buscaban la nivelación, así se llamaban precisamente en inglés, los levelers. Entonces el racismo, ese racismo que terminó en una concepción liberal con la monarquía constitucional de Inglaterra, no era un racismo biológico, era un racismo liberal. Curiosamente, el liberalismo que propugna la igualdad, los mismos derechos, el reconocimiento de todos como iguales ante la ley, surgió en un contexto histórico-político de racismo y de guerra de las razas. Para algunos autores, el marxismo también es racista, pero no es racista biológico ni liberal, es un racismo social, en la medida que hay un grupo, que es el grupo de los revolucionarios de profesión, que dirigen a la masa insurrecta, la masa de proletarios especialmente,
para la transformación radical de la sociedad y que tienen todo derecho de asesinar y de ejercer la dictadura del proletariado, es otra forma de racismo. Un racismo social que reivindica a un grupo con el derecho de destruir al otro grupo, que no es el que tiene diferente color de piel o de ojos, sino que tiene una diferente y antagónica posición de clase frente al proletariado. Entonces, si vemos desde ese punto de vista, este es el origen del racismo moderno en la cultura occidental. En Bolivia, sin duda hay que hacer referencia a la posición de Ginés de Sepúlveda, enfrentado a Bartolomé de las Casas en los primeros años de la conquista, en los primeros años del siglo XVI, del cura Montesinos. Es decir, Ginés de Sepúlveda entendía que los indios no eran hombres, sino homúnculos, es decir, no llegaban a la categoría de seres humanos, sino estaban en una posición intermedia entre el animal y el ser humano. Y de ahí también que era legítimo someterlos, matarlos. Esa posición no se impuso más bien la otra, ¿no? La de reconocer que son seres humanos y que los españoles venían a evangelizarlos para, gracias a los españoles, salven sus almas. Entonces, el racismo de Ginés de Sepúlveda era extremo. El que se impuso después, gracias a Bartolomé de las Casas o el cura de Montesinos en Centroamérica, es el que reivindica la humanidad de los indios y su característica, diríamos, de paganos, ¿no? De pagis, es decir, son los que hay que evangelizar, los que van a recibir el don de la gracia y la felicidad para ellos de ser evangelizados y por lo tanto salvar sus almas. Y desde ese punto de vista, los españoles tienen todo derecho de hacer extirpación de idolatrías, conquista, y se suponía que el trabajo brutal en las minas era una encomienda, es decir, la retribución por recibir la evangelización. Entonces ahí tenemos también otra forma de racismo, que no es la extrema de Ginés de Sepúlveda, sino se da en un contexto ideológico político para justificar también los intereses de la península ibérica y el imperio español. Entonces en Bolivia, sin duda que siendo el Alto Perú y llegando los españoles hacia la década de los 30 del siglo XVI, hay esa concepción de una superioridad. Si bien se les reconoce humanidad, no son homúnculos, se los ve como gente que hay que someter para beneficio de ellos. Y los excesos que se dieron, sumamente curiosos a veces, ¿no? Podían hacerles vejámenes y, bueno, antes de morir había que bautizarlos, ¿no? Porque si no, se iban al infierno. Entonces es siempre el rol del que está por encima de hacer algo a favor del que está abajo, pero esa es una justificación ideológica. Y claro, todo lo demás, saquear la riqueza, prácticamente esclavizarlos en las minas, etcétera, es una consecuencia de la retribución que recibían los españoles por evangelizarlos. Entonces ese es en el fondo el resentimiento que creó en ciertos grupos étnicos efectivamente la conquista y la colonia de los españoles, primero ellos mismos y después sus descendientes, los criollos que se mezclaron. Es totalmente diferente aquí que en Norteamérica, ¿no? En Norteamérica prevaleció el exterminio de los indios. Bueno, no sé, no quiero quitar mucho. No, es muy interesante este paso que ha hecho de forma universal para ubicarnos en el contexto internacional. Algo más puedo decir para terminar. Sí. Entonces, desde la
la colonia se produjo el mestizaje. En Norteamérica prevaleció el exterminio, es decir, los ingleses llegaron a hacerse dueños de todo y a los pieles rojas había que exterminarlos porque no había otra posibilidad para expropiarles. No los esclavizaron, los eliminaron. En Sudamérica, los españoles, con la visión que han tenido siempre de ser los hijos de alguien, eso significa hidalgo, los hidalgos que tienen la nobleza y por derecho están en una situación superior, bueno, ya son hombres, pero nos van a servir, nos van a trabajar para nosotros. Y trasladaron esa ideología del vasallaje mediatizada por la religión con el propósito de someterlos. Pero además se mezclaron, no es que permanecieron ellos separados en cuanto a los rasgos filogenéticos, ¿no? Color de la piel, etcétera, el cabello, sino que se mezclaron y quedó ese sentimiento, ese imaginario de que, bueno, yo soy de sangre española, mi apellido es castizo y claro, estoy poco mezclado con los indios del Alto Perú, de Perú, etcétera. Entonces ese imaginario de estar más vinculado a la corona o más vinculado a los grupos étnicos nativos es sin duda la base del racismo que existe, que tiene expresiones, diríamos, biológicas. En algunos casos tiene expresiones biológicas, pero en mi criterio lo más característico no es el racismo biológico, sino es el racismo étnico. Es decir, yo soy menos aymara, menos quechua que tú, y por eso soy superior a ti, estoy más vinculado a mi sangre, es más vinculada a los españoles, y eso, bueno, se nota un poco en la piel, pero no es definitivo. Yo soy superior por mi carácter étnico, y en ese sentido no es el racismo biológico de los nazis, sino es un racismo fuertemente ideologizado y con identidad étnica, es decir, con una adscripción de identidad a los ancestros. Mis ancestros son de tal ayllu, de tal marca, de tal lugar aymara, o no. No, mis ancestros son de Sevilla o de Andalucía y yo me siento más español que indio, ¿no? Ese es el mestizaje y esa es la explicación del racismo étnico boliviano. Súper interesante. Y en el caso, licenciado Murillo, en el caso, por ejemplo, de experiencia en el Alto, ¿usted percibe que la población del Alto, sus estudiantes de la UPEA, esto del racismo biológico lo han superado o siguen identificando la diferencia del color de la piel o la diferencia en el color de los ojos, por decir algo, entre el Alto y La Paz sigue siendo sigue estableciendo cierta distinción que podría juzgarse a través de criterios racistas? Gracias. Pero antes creo que hay que precisar algunos conceptos, ¿no? Que también son globales, pero cuando uno aterriza una realidad concreta no son tan exactos. Yo considero que, por ejemplo, no ha habido mestizaje en el proceso boliviano, históricamente hablando, ¿no? Mestizaje entendido en el concepto de mezcla. Mestizaje quiere decir mezcla de igual a igual, mental, subjetiva, racial, que algo de eso, por ejemplo, existió en Brasil, algo de eso, ¿no? Entonces, en el caso de Brasil es muy interesante porque sí hay, por ejemplo, algo brasilero, producto de mezcla de muchos siglos. También hay dificultades, pero hay lo brasilero, la brasilera, ¿no? El mulato brasilero, la mulata brasilera, símbolos incluso de exportación, ¿no? En el caso de Bolivia no existió ese fenómeno. Fue una imposición brutal, sangrienta, sanguinaria, ¿no? Y este elemento muy poco investigado, sino por algunos pensadores como Javier Medina, que incluso lanza otros conceptos interesantes para el caso boliviano como la pigmentocracia, ¿no? Una sociedad pigmentocrática de por sí en el caso boliviano. Esto es muy importante para después lo que le voy a decir en el caso del Alto, ¿no? El otro elemento clave en el caso boliviano es también el tema
de la continuidad colonial. No. Aquí quiero referirme, para que quede claro, una tesis muy importante de un historiador peruano del año 1974, Heraclio Bonilla, visitó varias veces nuestra Casa Superior de Estudios. El doctor Heraclio Bonilla tiene una tesis donde demuestra él, para el caso peruano, que no hubo independencia. El año 74 fue su tesis de doctorado en Francia y por supuesto que le hicieron la guerra, ¿no?, de traidor y de todo. Pero es increíble, son paradojas que ahora, por ejemplo, cuando uno lee otra vez ese texto, es muy parecido a lo que ha sucedido en Bolivia, ¿no? En Bolivia también deberíamos dudar de esto, ¿no? Deberíamos tener hipótesis de que si realmente hemos tenido o no independencia, ¿no? Porque muchos de los datos que tenemos, ¿no?, lamentablemente, es más bien que ha habido una continuidad colonial, mental, ideológica, política, ¿no?, que se ha ido trasladando a lo largo del tiempo en la República, ¿no? Me parece que son datos importantes a considerar, porque de ahí se desprende a otros temas de Estado, por ejemplo, en la línea de Zabaleta, ¿no? Se desprende otros temas educativos también en las cosas que estamos pasando ahora como bolivianos, y políticas también, ¿no? Hago un salto así fuerte a lo que usted me pregunta. En el caso de la UPEA hay un poco de todo, yo diría felizmente, ¿no? Es cierto que uno tiene la imagen de que no, es una cosa homogénea, de que son aymaras, quechuas, un poco en contra, digamos, ¿no?, de la hollada o del criollaje de este país. Y no es tan cierto eso, ¿no? Felizmente no es tan cierto, porque son jóvenes también que llegan a una entidad académica y van formándose, van escuchando estos conceptos de manera universal, nuestras reflexiones también, y creo, hay que tener mucha esperanza de que más bien yo veo una especie de proceso muchísimo más interesante de lo que uno puede tener esa imagen, ¿no? Hay sectores sí fuertes, duros, digamos, ¿no?, lo que se llama sectores, digamos, aymaras, quechuas, que reivindican evidentemente lo que un poco decía el doctor. Sí, lo hay, pero me parece en un país como este normal para mí. Es natural, por todo el proceso que estoy diciendo histórico que hemos sufrido, pues es normal que haya eso también, ¿no? Sin embargo, hay que matizar, no es todo homogéneo de ninguna manera, felizmente creo yo, ¿no?, que a pesar de las dificultades se puede reflexionar, se puede. En estas semanas hay fuertes debates, muy fuertes debates, ¿no?, a propósito de las elecciones, por ejemplo, donde realmente uno, felizmente, otra vez subrayo, escucha diversidad de opiniones, ¿no?, respecto a este tema, ¿no? Y yo con mucha, incluso lo digo, francamente, alegría, escucho a algunos alumnos, algunas alumnas que están absolutamente en contra de temas racistas, de temas de discriminación, ¿no?, siendo ellos aymaras, siendo ellos que han sufrido precisamente todo este problema histórico que ha sido muy fuerte, sigue siendo fuerte en el caso de Bolivia, ¿no? Entonces, felizmente. Ahora, cuando se habla de racismo, se habla de una teoría, una práctica en la que el racista se siente superior por el color de la piel, por su estatus, por sus condiciones socioeconómicas, respecto a otro sector que considera de menores condiciones, digamos, ¿no? Pero también surgen los debates si hay racismo invertido a través del empoderamiento que hubo con Evo Morales en el último tiempo de los aymaras, los quechuas, este reconocimiento de 36 naciones en la Constitución, de las lenguas oficiales. ¿Es posible pensar en eso, doctor Luis? Bien, quiero comentar antes lo que aquí decía el colega. Yo pienso que si bien hay ideologías de distinto tipo en nuestro país ahora, una ideología que me parece que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, la de Franz Tamayo, ¿no? Él era hijo de don Isaac Tamayo, un aristócrata, un patricio paceño,
blanco que ocupaba los estratos de la oligarquía y de una indígena, que era su madre. Y él dice, en varias partes de la creación de la Pedagogía Nacional, que ha habido mestizaje y perdieron los blancos. Y dice así de claro, la raza india es superior a la blanca porque en el mestizaje pierde la blanca. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una mezcla biológica, corporal, de un blanco con una india, los hijos no son blancos. Los hijos no tienen ojos claros, los hijos no tienen cabello claro. A eso se refiere concretamente. Y eso dice que muestra la superioridad de la raza india, porque es la única capaz de enfrentar, bueno, la única en el mestizaje, en la guerra del mestizaje, así lo entiende, de imponerse a los blancos y de generar una nueva raza que es la mestiza, que no tiene rasgos de los blancos. Entonces, yo sinceramente creo que desde el punto de vista conceptual es errado decir mestizaje de pie, o mestizaje de cabeza, o mestizaje invertido, o racismo invertido. El racismo no necesariamente supone que el que está arriba deba tener la piel blanca y los ojos claros. Puede ser el que está arriba, el que tiene poder, el que tiene dinero, el que tiene el discurso de ser superior. Puede ser el negro, puede ser el amarillo, puede ser cualquier raza que también puede ser que someta a los blancos. Ese es el racismo, y no necesariamente en términos biológicos, también en términos sociales, en términos étnicos. Ahora, ¿qué sucede en nuestro país? Felizmente eso no ha prosperado, pero las ideologías indianistas son las que promueven el resentimiento, son las que dicen, no, nunca ha habido independencia. ¿Cómo no va a haber independencia? Que no haya habido independencia de los indios, por ejemplo, que no se hayan liberado, como dice este historiador Huáncar, ¿no? Reinaga, ¿no? Lo que dice es que seguimos en el Tahuantinsuyo, no debería ni llamarse República de Bolivia. No ha habido, ¿cómo no va a haber? Los españoles ya no se enriquecían, les dieron un puntapié y salieron del Alto Perú, y los ricos fueron los que se hicieron del poder. Que haya ese cambio político no implica que los indios de pronto van a ser los nuevos poderosos. Han cambiado las élites, claro, de una élite ibérica a una élite criolla nacida en el Alto Perú, que usaba el poder para su propio beneficio político y económico. Y a eso se llama independencia. Sí, que no se hayan liberado los indios, sí, así es, no se liberaron, pero la independencia ha existido como ha existido el mestizaje. Y no lo digo yo solamente, lo dicen reconocidos marxistas, como José Carlos Mariátegui, que contrapone precisamente el norte, que es de exterminio, con el sur, que es de mestizaje, en que los grupos españoles dominaron y después sus sucesores, su descendencia, los criollos, y después los que se fueron mezclando más y más. Ahora, los grupos indianistas, al promover el resentimiento, promueven el racismo. Al decir, a mí me parece muy bien que digan, en 1825 no nos hemos liberado nosotros. En la Revolución Federal no nos hemos liberado nosotros, pese que hemos participado y hemos sido carne de cañón con el Partido Liberal. No nos hemos liberado. Es cierto, no se han liberado. Ellos se ha remozado el dominio, ya no de los ibéricos, ya no de los criollos, sino de las facciones aristocráticas, de los dueños de minas, de los dueños de las haciendas, que los tenían como pongos. Eso ha sido así. Pero hay que reconocer que ha habido una revolución federal, que ha habido una guerra de independencia, que ha habido un 52, donde han adquirido nacionalidad, derechos educativos y han adquirido la tierra. Entonces, desconocer eso y empezar a criticar al MNR porque no les habría liberado, bueno, pues es tener siempre la actitud receptiva.
Es decir, no, seguimos. No es que siguen igual, eso hay que tener absoluta claridad. No es esta época como la época de antes de la Guerra de la Independencia, el siglo XVII. No, no es así, ha cambiado la colonia. Y ahora, bueno, con la experiencia del MAS, de Evo Morales, también se ha visto que los peores defectos, la peor perversión que se encuentra en blancos, en criollos, en políticos, en explotadores, también se da en ellos cuando están arriba. Entonces, el racismo es muy humano. Creerse que por estar arriba ya tengo derecho a hacer todo es lo más deplorable que puede haber. Y hay muy pocas excepciones en el mundo de gente que estando abajo haya llegado arriba y no haya sido racista. Para mí el mejor ejemplo es Mandela, Nelson Mandela, que después de 30 y más años de estar preso, ha perdonado a sus captores, ha perdonado a los blancos que lo pisoteaban, que lo humillaban, que le quitaron la libertad. Pero cuando él fue presidente no enarboló el discurso del resentimiento y del racismo, de decir nosotros los negros somos superiores y les vamos a dar un puntapié a los blancos. No, o sea, esa actitud es finalmente antirracista, porque el racismo está en el alma. No está en el color de la piel, ese es un epifenómeno, es decir, una manifestación superficial de un tipo de racismo, del racismo biológico. Hay otras formas de racismo, inclusive este racismo étnico de sentirse o no parte de una ascendencia cultural y étnica. Profesor Max. Sí, a ver, quisiera, ¿no? Es que los conceptos hay que tener muy claros, ¿no? Para este fenómeno, ¿no? Que es muy complejo, por cierto. ¿Saben ustedes que una de las críticas ahora fuertes que se hace, por ejemplo, a la modernidad, es precisamente que la modernidad ha sido un fracaso? Es un fracaso, los gringos lo dicen abiertamente. ¿Dónde están sus resultados de ese proceso aparentemente interesante, con cambios, etcétera, en el cambio climático? En la contaminación ambiental. Ahí los actuales científicos, ¿no? Sean de las exactas o de las sociales, están empezando a escarbar, ¿no? A descubrir que todos estos procesos de 2 siglos, por ejemplo de la modernidad, son un rotundo fracaso. En el caso de la historia lo mismo. Felizmente hay revisiones muy interesantes, hay posiciones de historiadores franceses e ingleses que están empezando también a revisar todos estos procesos a profundidad, ¿no? En lo que se llama la memoria corta, la memoria, digamos, mediana y larga. ¿Por qué? Porque, pues, en apariencia sí, ha sido una cosa interesante, en apariencia, las revoluciones, la modernidad, que ha habido mezclas, en apariencia sí, pero estamos viendo los últimos decenios de que no ha sido tan así, ¿no? Por supuesto que eso requiere profundidad científica muchísimo más aguda, ¿no? Pues en este tema lo mismo, en este tema, si bien ha habido un Tamayo, que algunos, por cierto, más bien le acribillan porque ha sido uno de los más racistas, según algunos autores, ¿no? Un Mariátegui, que el año 1928 más bien escribió un texto en contra de todo eso en el Perú, ¿no? Famoso texto. Entonces, yo pienso que como boliviano, estar en este tema concreto del racismo debería también suponer hacer un ejercicio un poco más meditado de lo que hemos vivido, hemos pasado, ¿no? Los instrumentos que ahora las ciencias sociales nos ofrecen son, por supuesto, algo más interesantes, como sus dudas también, ¿no? Hay investigadores que para mí son muy buenos herejes, que están yendo en contra precisamente de todo lo que fue establecido como interesante, como normal, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, los resultados de un proceso de cambio,
nos damos cuenta de que no ha sido tan así. Suponíamos que ya el proceso de cambio incluso había ayudado más o menos, ¿no?, a que salgamos de esta complejidad. No ha sido así. No ha sido así. Entonces tenemos que preguntarnos con mayor agudez qué es lo que realmente en el fondo está pasando. Sí, hay racismos de todos lados, por supuesto que sí, ¿no? Hay. Bien, ya, de acuerdo, pero tenemos que ir precisando también concretamente, como bolivianos, por supuesto, cuáles son. O sea, este tipo de fenómenos, cuáles son, identificarlos no es tan fácil para, como en este conversatorio, ¿no? Como en este, decir, a ver, ¿por dónde ahora le pillamos para empezar otra vez, ¿no? Otra vez, como el mito de Sísifo, los bolivianos somos capos para eso, siempre nos estamos derrumbando, pero en parte creo que también es positivo, estamos encontrando también, ¿no?, como en este espacio post-Evo Morales o post-proceso de cambio, nos hemos dado cuenta que muchas cosas pues eran nomás un artificio de todos los lados, y que tenemos que ser precisamente más democráticos, tenemos que consensuar con más fuerza, ¿no? Y sobre todo tenemos que dar más oportunidad a los jóvenes, ¿no?, en este problema también, para ir encontrando canales, creo yo, más novedosos de los tradicionales que ya teníamos, ¿no?, y que algunos de ellos han fracasado. Hemos mencionado el caso de Evo Morales, y es curioso que Morales haya ganado 3 elecciones con el 54, el 64, el 61%, durante 13 años y un poco más, lo que demostraría que la gente, la mayoría, le ha apoyado, y eso diría que los bolivianos en realidad no son racistas, ¿no? Han votado por él políticamente. Cuando le dicen no es cuando, bueno, ocurre lo de 2016, el 21F. Entonces, los bolivianos en general, ahí se puede ver que la sensación es que si había que apoyarlo, no tanto por lo que se presentaba como figura indígena, sino por lo que proponía políticamente. Bien, yo creo que considerar la historia como éxito o como fracaso es sinceramente una ingenuidad. La historia es lucha, y en esa lucha ganan los que ganan. A veces los que están arriba siguen ganando y siguen manteniéndose arriba y están todavía más arriba. Y a veces los de abajo ganan y se ponen por encima de los que antes estaban arriba y los someten. Es decir, que los indígenas de Bolivia sigan abajo, yo no creo tanto. Creo que han tenido un momento en que se han identificado con el MAS, se han identificado con su líder y se han sentido en el poder, aunque no hayan recibido ninguna prerrogativa ni ninguna prebenda. Es decir, ha habido un imaginario que incluye también los sentimientos de identidad y de afirmación en la historia. Ahora estamos nosotros los indios estamos arriba. Y claro, eso, pero resulta que son unos tramposos, que roban, que son unos incapaces, que hacen nepotismo, que hay pedofilia, no importa. Nosotros somos los de abajo y vamos a seguir. Pero se han robado tanto, no importa. ¿Y los otros lo que han robado? O sea, ese es el razonamiento. No es un razonamiento de decir, ahora nosotros vamos a mostrar cómo se hace, como hizo Mandela, por ejemplo. Ahora nosotros vamos a mostrar que cuando los de abajo estamos arriba, así se debe gobernar. Yo, estimado, tengo mis dudas si esos triunfos después del domingo, de ese domingo 20 de octubre que se ha demostrado que había fraude, sea la única vez. A mí me parece que el fraude ha habido otras veces. La primera vez tal vez no, pero armar las situaciones políticas tan graves como en Santa Cruz, el hotel, etcétera, armar las elecciones, eso da para dudar mucho de la limpieza. Claro, alguien que no es limpio, no lo es nunca. Siempre es tramposo, siempre da patadas al jugador contrincante, siempre
está burlándose de los árbitros, los compra, los chantajea. Y eso, la base, curiosamente, en este imaginario ve como una gran cualidad, un gran valor, un gran mérito, que nuestro líder con quien nos identificamos sea así, les dé a los otros lo que les da. Entonces, ese es su triunfo, en esos términos ha triunfado. No ha triunfado la razón, no ha triunfado el respeto al medio ambiente, no ha triunfado la honestidad, no han triunfado las políticas de Estado. Yo creo, por ejemplo, que Alemania tiene grandes triunfos de política de Estado. Y ese es un triunfo de la modernidad. Angela Merkel oye a los científicos que le dicen haga esto en la pandemia, y lo hace, porque ella no está para robar, no está para identificarse con una masa que dice nosotros estamos en el poder y vamos a seguir en el poder porque no nos interesa ni los valores, ni la moral, ni la razón. Nos interesa nuestra identificación y eso vamos a preservar. Entonces, van a preservar inclusive sin el líder. Eso es bastante curioso, porque estos países presidencialistas focalizan en el líder una gran dosis de identificación. En el fondo no es ni con la sigla ni con el color, es con el líder. ¿Y quién es el líder? Puede ser lo peor del mundo, pero es como nosotros. Muy interesante, porque hay una contraposición de visiones muy dura. Quisiera usted comentar lo que comentábamos. Bueno, en el tema que estamos, ¿no? Hay un teórico clásico que los jóvenes tienen que conocerlo, Frantz Fanon. Es uno de los primeros teóricos sobre temas de racismo, ¿no? Es un médico, no recuerdo de qué país africano, que estudió en Francia. Y más que como más que como médico, es famoso por sus interesantes reflexiones teóricas sobre esto, ¿no? Y él dice que en procesos de descolonización, no, el colonizado puede ser peor que el colonizador. Asume en esos procesos complejos de descolonización actitudes de su colonizador, ¿no? ¿A qué viene esta reflexión? Pues probablemente algo de eso también estemos pasando nosotros, ¿no? Con este esquema, ¿no? Que por supuesto hay resentimientos, hay visiones desde abajo también negativas, sí, sí. Pero quisiera explicar desde esta perspectiva que dice este teórico, ¿no? Este famoso africano, que escribió muchísimos libros al respecto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo también prudente, si bien es un fenómeno sociológico, ¿no? Fuerte esto del racismo, tiene también unos colaterales en el caso de Bolivia que son importantes verificarlos, ¿no? Por ejemplo, el tema de Estado, ¿no? Que es creo yo, para muchos puntos como este, el tema de Estado en Bolivia debería, ¿no? aglutinarnos otras reflexiones, ¿no? Yo me animo a decir en ese sentido, ¿no? Ni siquiera con el proceso de cambio, que creyeron, estaban convencidos de haber cambiado al Estado, no lo cambiaron al Estado que ya teníamos antes, patrimonialista, corrupto, etcétera, etcétera. No lo cambiaron. Hay que ver los porqués, porque eso se sigue manteniendo. Entonces, esto impide, por ejemplo, trabajar políticas de Estado respecto, por ejemplo, al tema del racismo. Impide. Esta ausencia de institucionalidad, esta ausencia histórica de Estado, en el sentido conceptual europeo, que son los inventores del Estado, pues también influye increíblemente en otras, digamos, variables, como el tema del racismo, ¿no? Creo que es prudente también tocarlo en este sentido, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a ver otras vertientes en lo educativo, donde Bolivia es uno de los sistemas educativos más racistas que tiene, ¿no? Pero bueno, son discusiones, digamos, también más... Quisiera terminar esta parte
digamos, con una sospecha positiva, ya que estos fuertes encontrones que estamos teniendo, como en el tema del racismo, creo yo, como en el caso de la UPEA, todavía como sospecha, ¿no? Todavía como se está moviendo por ahí, pero todavía no lo tenemos claro, aunque hay cosas que se van notando. Creo que está haciendo madurar, a pesar de todo, a la sociedad boliviana, ¿no? Cuando se les pregunta a los chicos, por ejemplo, ¿quisieran ustedes, ¿no? Violencia como lo que hemos pasado? Y te dicen inmediatamente no suficiente. Pero eso incluye también estos temas pigmentocráticos, chicos, compañeros, ¿no? Sí, no, pero no sabemos cómo abordarlo, ¿no? Había unos jóvenes, un fin de semana, para mí fue también muy llamativo, unos chicos de la zona sur, de un colegio privado, no recuerdo ahora el nombre, que habían subido ahí justo a la UPEA a encontrarse con, digamos, para ellos, con gente desconocida, ¿no? Y querer realizar algún acto de fe para conocerse. Y todos eran de verdad blanquitos, ¿no? Yo estaba casualmente ahí y los chicos les miraban, ¿no? Los compañeros de la UPEA, ¿y quiénes son estos tipos? Yo les decía, no, creo que son jóvenes pues que quieren conversar con ustedes. Vayan y conversen, lo único que quieren es conversar con ustedes, ¿no? Lo hicieron, no sé los detalles, pero unos meses después, uno de los chicos con los que conversé de la zona sur me habló muy contento, muy contento. De hecho, él, ¿no? En contra de sus papás, había subido, le habían dicho, es peligrosísimo, no vayas mucho, cuidado, te van a ver blanco y te van a romper. Pero él estaba muy contento de haber logrado al menos esos minutos de conversar. Y él decía, pero estos compañeros como nosotros no son violentos, no lo son, ¿no? Y hemos logrado, ahora hemos acordado encontrarnos en otros momentos más, etcétera, etcétera. O sea, estoy poniendo este ejemplo que parece trivial, pero no lo es para mí trivial, ¿no? Entonces, creo que a pesar de las convulsiones, a pesar de lo negativo que es este fenómeno en el caso de Bolivia, que es un tema estructural, ¿no? Pienso que hay grados de madurez, que yo confío mucho en el que poco a poco pues vayamos encontrando precisamente estos puentes, ¿no? Estos espacios que necesitamos los bolivianos, ¿no? Nos cuesta a veces decir eso, ¿no? Somos medio tímidos para decir necesitamos, pero de verdad creo que hay, yo por lo menos voy sintiendo eso con mucha esperanza en el caso de la UPEA, ¿no? Interesante. Ahora, ¿es posible que estos encuentros como ese, que es bien concreto, digamos, ese acercamiento de chicos de la zona sur con la UPEA, sea un ejemplo de algo que está pasando con la sociedad, pero que no se visibiliza porque lo estridente es el discurso político, ¿no? De los políticos, ¿no? El discurso político, el discurso más mediático, más fuerte, el que hace amenaza, el que habla de la revancha, qué sé yo, pero que en el fondo puede estar gestándose algo diferente, digamos, en los escenarios sociales. ¿Usted, doctor, cree que está como invisibilizado eso o tiene una correspondencia con el discurso generalmente que sale por los medios? Yo creo que el pueblo en general tiene una actitud noble. No solamente esos encuentros que se ha visto en la zona sur, ¿no? Que cuenta aquí el colega en el Alto, de abrazarse y de perdonarse. Esas son actitudes de generosidad y de sabiduría del pueblo en general, aparte de los que tienen identidad e intereses étnicos, ¿no? Porque aparte de los que tienen la identidad, están los que tienen el interés, es decir, hablar por ellos para enriquecerse después y cometer los grandes desmanes para beneficio propio. Entonces, al margen de eso, el pueblo también tiene esas actitudes. Ya tuvo 500 años de sometimiento, nos llegó el turno, 14 años, lo hicimos mal y ahora veremos qué pasa, a ver qué sucede. Pero el tema, en el fondo, es la lógica de la acción gubernamental. Eso es lo decisivo, porque hay dos formas de gobierno. Aquí el colega me sorprende que haga referencia a gobernar según la razón. En realidad hay dos formas antípodas de gobernar, lo que se llama la razón de Estado y lo que se llama el pastorado. ¿Y el pastorado en qué consiste? Yo, gobernante, soy su pastor.
yo te voy a cuidar, yo voy a hacer que si eres oveja negra te voy a rescatar, yo te voy a dar para que comas, para que vivas, y cuando necesite de vos también vas a responder. Esa imagen del gobernante como pastor es una imagen muy antigua, es lo que siempre ha prevalecido. La razón de Estado, ¿cuál es? No importa que yo esté en el gobierno, en realidad que sea yo es una casualidad, y no voy a poner a mis adláteres, a mis familiares, sino voy a poner a los capaces, y al que falle le caigo con todo el rigor de la ley. Y así diseño políticas. El pastor no diseña políticas, lo que diseña son discursos plebiscitarios para aparecer como una star, ¿no? Es una gran estrella que sabe lo que hay que decir, que sabe motivar a la gente y que sabe conseguir adscripción política. No importa que diga mentiras, no importa que lo que dice sea irrealizable. Él nos interesa, con Él nos identificamos y así vamos a ganar. Esa es la lógica primitiva, es una lógica en realidad religiosa. La política vuelta religión, y eso es lo que se advierte también en los discursos indianistas, un fuerte mesianismo. Hemos sufrido 500 años, ahora vamos a dar la vuelta a la tortilla. Felizmente ya no hay tanto eso. Y el Malku dice, no, pues ahora nuestros hijos ya salen de la universidad, tienen profesión. Es cierto. En realidad, si uno ve con perspectiva de 50 años, muchas cosas van a cambiar. La pollera posiblemente desaparezca. Y va a haber otra manera de incorporarse a la modernidad. Ojalá que sea una manera respetando el medio ambiente, castigando a los corruptos y no dejar el paso a más líderes plebiscitarios, que son los que realmente dañan. Porque cuando es impersonal, hasta el líder puede ser juzgado. Ahí dependería mucho de la gente, digamos, ¿no? De cómo evoluciona políticamente. Una última pregunta para cerrar, pero ya que estamos sobre el tiempo. ¿Cómo podríamos mejorar la lucha contra el racismo en el país? Porque luchar contra el racismo implica también luchar por una mejor igualdad, mejores oportunidades y expectativas para todos, mejor democracia. ¿Qué ideas tienen al respecto, profesor? Pues que no son novedades, ¿no? Pero son fenómenos importantes históricos. Cuando uno ve desde hace 30 a 40 años, ¿no? Por ejemplo, a la cultura china, a la cultura iraní, ¿no? A culturas milenarias que entraron al juego de la modernidad, al juego de la industrialización, lo hicieron con su identidad, con sus valores históricos, ¿no? Si uno ve pues, el fenómeno chino, por ejemplo, pues es eso, es decir, lograron entrar, lograron consensuar estas sus contradicciones, que también los tienen, los siguen teniendo, ¿no? Pero desde su identidad histórica. No destruyeron sus valores, ¿no? Y al respecto, Marx, por ejemplo, tiene una carta interesante en esta línea, a finales, antes de que muera, respecto a una discusión con los ingleses aquella vez de racismo, etcétera, con los irlandeses, y Marx lo único que les decía era: primero déjenles ser a los irlandeses, que sean ellos mismos para que después sean universales, con su identidad, ¿no? Pues en el caso nuestro creo que podría ser una fórmula interesante también. De hecho, yo lo veo así, porque yo dudo mucho, ¿no?, que aymaras y quechuas en este país o guaraníes destruyan su identidad. No lo van a hacer. Absolutamente, hay que estar seguros de eso, ¿no? Sin embargo, la discusión precisamente es, entonces, ¿cómo consensuamos, no? ¿Cómo consensuamos como bolivianos, desde distintas esferas, clases sociales, ¿no? Pues para que hagamos una nación entre esta diversidad, ¿no? Donde hay así, lo que en teoría decían en el proceso de cambio, ¿no? Que es respeto, reciprocidad, etcétera, que al final hemos descubierto que no era tan así, pero creo que sigue eso en mesa, ¿no? Pongo precisamente estos ejemplos mundiales que sí han logrado hacer. ¿Cuál es tu mirada de
de horizonte sobre este tema? ¿Cómo podemos combatir mejor el racismo para que haya mejor democracia e igualdad? Yo creo que en el fondo el pueblo va a ser sabio, no solo en estas elecciones, sino también en sus actitudes. Y van a ser, al margen de los políticos, de los interesados y de los que tienen una identidad racista, va a prevalecer, yo diría, el sentido común, la razón y también esa actitud de aceptar al otro. Se hablaba de teorías educativas, ¿no? La ley 1565 para mí era muy inclusiva, muy intercultural, aceptación del otro, porque hay que entender que las identidades son pasajeras. Todo es pasajero. Lo que se puede reivindicar como la gran identidad, por ejemplo, viene de España. Sabemos, la pollera es española, la huipala es española, aunque ahora se considere como sustantivamente nuestra. No, y posiblemente en 500 años ya no exista, y eso no significa destruir, significa ver las identidades en flujo. Yo adopto de otros, yo construyo lo mío, lo mezclo. Así son las identidades. Pero estoy hablando de varias décadas, tal vez de un siglo. ¿Desde cuándo existe la huipala? ¿De dónde viene? Hay estudios sobre eso. ¿Quiénes son los grandes destructores del planeta? Los chinos. Y los chinos que han sido aquí apañados para que vengan a saquear a nuestros animales y destruir nuestros recursos, son los grandes destructores del planeta, a la par de Estados Unidos. ¿Es socialista China? Esto es ese socialismo tan conveniencioso, ¿no? De los líderes, con un solo partido, sin competencia económica, o sea, desde el Estado, destruir el planeta. Los chinos, por ejemplo, protegen sus bosques, pero asolan todos los bosques del mundo. Los que a mí me llaman la atención y creo que son un ejemplo, no son los chinos, son un antiejemplo los chinos, son los japoneses, que tienen identidad, que resguardan su religión, que resguardan sus creencias, pero es uno de los países más desarrollados del mundo. Entonces, aquí se puede hacer lo mismo, pero vamos a hacer con políticos que son de la peor calaña, que los que tenemos roban y roban y roban y nada más. Yo creo que no. Entonces, lo que la gente de abajo tendría que hacer es demandar, por ejemplo, justicia. Corrupción aquí con los respiradores, que se los encarcele, que se los investigue, que se los juzgue hasta el extremo. Si hubiese hecho eso esta señora, otro sería el panorama. Qué pena no poder ver más allá y que su entorno esté con las mismas anteojeras del movimentismo, que es emplear el poder para reproducirlo, porque ese empleo que reproduce el poder es el que daña al país, es el que daña a la población y es el que jamás realiza el bien común, que es la función de los políticos. Entonces, frente a todo eso, ¿qué queda? Confiar en la sabiduría de la gente, en la generosidad, en los abrazos y comprensión que puede haber, ojalá haya, y los discursos racistas, pigmentocráticos, porque la pigmentocracia no es solo de los blancos, la pigmentocracia es también, si eres moreno vas a gobernar ahora, y eso ha pasado en 14 años, no importa que robes, el asunto es que me des una tajada porque yo te estoy dando el cargo. Es decir, esa lógica prebendal, que no es solo del MAS, ha sido desde el MNR, y que el MAS lo ha extremado y lo ha llevado a cifras y estadísticas estratosféricas, es el gran daño al país. Pero hay esperanza y hay horizonte. Así es. Muchas gracias a ambos, por favor, por la entrevista.